diagnóstico no se ha comprobado un solo efecto indeseable. Entonces, es inocuo, es confiable, se puede repetir las veces que sea necesario, se puede trasladar un equipo al lugar donde esté el paciente. Entonces, cuando hacemos un ultrasonido obstétrico, vamos primero a determinar si hay o no hay embarazo. Muchas mujeres, la mayoría de las mujeres vienen con prueba de embarazo positiva. Ya les dije que la prueba de embarazo positiva en sangre, la que determina la fracción beta de la gonadotropina coriónica, es tan sensible que aun cuando no haya llegado la fecha en que se presentaría normalmente la menstruación, ya está registrando positivo, ¿de acuerdo? Entonces, pero muchas mujeres no vienen con prueba de embarazo determinada, entonces debemos de determinar si hay o no hay embarazo. Los diámetros que vamos a medir en un principio en las primeras semanas son dos. Básicamente el diámetro del saco gestacional, o sea, donde está el embarazo, y cuando ya está el embrión o el disco embrionario, vamos a medir el diámetro cráneo-caudal, de la cabecita a la cola, ¿de acuerdo? ¿Cuántos fetos hay? ¿Cómo está el cervix? Es muy importante el cervix. ¿Se acuerdan que el cervix es una causa de que en un momento dado no se produzca un embarazo? Más adelante hay cervix incompetentes que no cierran y que favorecen que se expulse el saco gestacional. Alteraciones uterinas, hay que buscar las alteraciones uterinas que se pueden presentar. Entre otras, es muy común que curse un embarazo con un mioma, y eso lo vamos a ver en nuestras primeras evaluaciones. Y desde luego valorar los anexos. ¿Se acuerdan que les dije que había un quiste que se llamaba quiste luteínico, que se asociaba muy comúnmente al embarazo, y todas esas cosas? Entonces, ese es un examen de un embarazo. Una vez que ya tenemos un diagnóstico de embarazo, lo primero que vamos a ver es que a la quinta semana, ¿cómo determinamos la quinta semana? Decimos que, como no sabemos cuándo fue la concepción, no sabemos exactamente cuándo fue la concepción, tomamos como primera semana del día de la última regla, el primer día de la última regla, ¿de acuerdo? De tal forma que si la concepción ocurrió en el día 14, ya tiene 2 semanas que están contando, ¿de acuerdo? Cuando llega a la fecha de su regla, a cuando le correspondía su regla, tiene 4 semanas, cuando en realidad de embarazo nada más tiene 2 semanas. ¿Está claro? Sí. Pero así se considera. De tal forma que el saco gestacional lo vamos a ver tanto por vía suprapúbica como por vía intravaginal. Cuando hacemos un ultrasonido intravaginal tenemos un margen de ganancia como de 1 semana, ¿me entienden? Lo que vemos por vía suprapúbica, hoy lo pudimos haber visto hace 1 semana por vía vaginal, para fines prácticos. Entonces, cuando decimos que el saco gestacional está ya presente en la quinta semana, es decir, en la primera semana después de que la muchacha anda toda preocupada, ¿me entienden? Porque no le ha venido la regla. Mi amor, te digo que no me ha venido la regla, ¿no? Y entonces empieza a pasar aceite también del otro compa, que también le corresponde, ¿no? Pues ni modo. Entonces, luego, entre la quinta y la sexta semana aparece el saco vitelino. El saco vitelino es la estructura más importante en la primera etapa del embarazo, porque el saco vitelino va a nutrir al embrión hasta que aparezca la placenta. Y la placenta aparece como hasta las 13 o 14 semanas, ¿de acuerdo? Entonces el saco vitelino tiene muchísima importancia. Ahora, ¿qué dice aquí? Polo fetal. El polo fetal también lo empezamos a ver, le llamamos disco embrionario, cuando nada más están 2 elementos que parece como si fuera una hamburguesita, y todavía no es embrión, es un disco embrionario, parece un disco, y esto ya aparece como en la sexta semana, y así así van apareciendo el saco gestacional, el saco vitelino,
Aquí esto ya es un embrión. Este embrión ya debe tener actividad cardíaca. Medimos el diámetro cráneo-caudal, o sea, no sabemos dónde está la cabeza, pero para fines prácticos, de un polo a otro medimos y eso nos da el diámetro, la edad gestacional. En esta etapa, el polo fetal da una edad sumamente exacta, con 1 o 2 días, cuando mucho, de diferencia. Conforme se va retirando, va aumentando la edad del embarazo, los parámetros son un poquito más grandes. Y esto es muy fácil de comprender. En el tercer trimestre, un niño que nace de 4 kilos 200 gramos pasa como normal, ¿no es cierto? Y un niño que nace de 2 kilos 800 gramos también pasa como normal. Entonces, el niño que pesó mucho y el niño que pesó poco son normales, solo que uno es más grande que el otro. Pero si miden los diámetros de uno y los diámetros del otro, el que tiene más, que es más grande, nos va a dar una edad gestacional mayor, y el que está más chiquito nos va a dar una edad gestacional menor. Entonces, ya no es un parámetro muy exacto. Puede variar de una semana más, una semana menos, o hasta 2 semanas más, 2 semanas menos. Entonces, ¿cuándo es la fecha más indicada para tener una edad gestacional exacta? En el primer trimestre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, también, como en la sexta semana, entre la quinta y la sexta semana, empezamos a ver actividad cardíaca. Todavía no está el embrión, está nada más el disco embrionario, pero sí se ve la actividad. ¿Se acuerdan del caso que les presenté de mi compadre Dorian? Que no le vieron la actividad cardíaca allá arriba en el Istecar, y luego vino y que luego tuvo a Valeria, y luego me hizo que la bautizara y todo ese rollo. Bueno, entonces en la quinta semana, o sea, la primera semana después de que faltó la regla, vamos a tener un saco gestacional de 10 milímetros que corresponde a 5 semanas. Hasta este momento, el saco gestacional es el único parámetro que tenemos, además de la fecha de la última regla. Muchas mujeres, muchísimas mujeres, tienen muy inexacta su regla, ya sea porque no llevan una cosa ordenada, o porque sus periodos no son muy regulares. ¿Querías preguntar algo? No. Entonces, vamos a ver el saquito gestacional, que debe de implantarse en el fondo de la cavidad. Estas imágenes son en tercera dimensión, y la diferencia no es mayor cosa. Aquí está todo el útero, toda esta forma blanca es el endometrio, todo esto es el endometrio. Le dije que cuando el endometrio se preparaba para recibir al huevo, ocurría un fenómeno que se llama actividad decidual. La mucosa se empieza a preparar con mayor vascularidad y una serie de cosas para recibir al huevo, el cual se va a anidar en ese endometrio. Obviamente, si esto se ve con un sistema diferente, ya vamos a ver que hay estructuras ahí. Está muy descolorido esto, porque al cambiarlo me siguió con la forma esta y no le supe cambiar. Saco gestacional aumenta cerca de 1 milímetro al día, alcanzando 6 milímetros en la semana quinta. Bien, entonces el saco gestacional lo podemos ver así de pequeño. Aquí está el saco gestacional. Nosotros decimos, está el saco gestacional, está bien implantado, y no podemos saber cómo está el embrión, porque todavía no se ha presentado, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con el saco gestacional. El saco vitelino se presenta un poquito después de la quinta semana, luego de que el saco supera los 10 milímetros. Es posible observar el saco vitelino, que en esta época posee un diámetro de 2 a 3 milímetros. Esto es muy importante. Este es el saco vitelino, este es el disco embrionario, este es el saco vitelino, este es el saco vitelino. Sí. Yo hace mucho tiempo empecé a ver un signo, que no digo que yo lo descubrí, pero yo le puse mucha atención
aquí en el medio, porque muchos de mis compañeros no se estaban fijando en el saco vitelino. Entonces, cuando un saco vitelino está muy ecodenso, debe de haber una sospecha de que algo puede pasar. Pero cuando tenemos un saco vitelino grande, el porcentaje de una complicación es extremadamente alto, ¿me entienden? Entonces, no sé por qué yo empecé a ver el saco vitelino grande, empecé a reportar los riesgos de una complicación del embarazo, y casi por regla general esas pacientes regresaban o porque o porque había habido alguna complicación, algún sangrado, y casi siempre ya no había actividad cardíaca. ¿Por qué? Porque ni el saco vitelino que a veces se calcifica cuando se muere el embrioncito, se calcifica el saco vitelino. Un saco vitelino insuficiente puede ser porque sea muy pequeño o porque sea muy grande, y eso lleva a un riesgo en el bienestar del embarazo. En la semana novena el embrión debe de medir más de 4 milímetros, obviamente la frecuencia cardíaca debe estar presente, y entonces ya vemos prácticamente el embrioncito en toda su constitución, y en la semana novena empezamos a ver que ya se mueve un poquito, ya empieza a presentar algunos movimientos. Aquí está el saco vitelino, y aquí hay una capita muy delgada que apenas si la vemos, que se llama saco amniótico. El saco amniótico se va a ir extendiendo y se va a pegar a esto que es el corium, y entonces se hace una sola membrana, que es la membrana que contiene el líquido amniótico, ¿de acuerdo? Y en esta parte donde está el corium es donde se va a implantar principalmente todas las prolongaciones del saco, y ahí se va a desarrollar la placenta, y esto se llama corium. Y cuando la paciente sangra, se dice que tuvo una hemorragia subcoriónica, porque como hagan de cuenta que se va metiendo como raíces, a veces una prolongación de la estructura de las membranas no se anida bien, y entonces sangra, y eso produce un sangrado. Hasta un tercio de las mujeres embarazadas, hasta un tercio, pueden presentar un pequeño sangradito, porque muchas veces el área del corium no se anidó bien, sangra un poquito, generalmente no tiene mayor consecuencia. Pero una vez que una mujer sangra en el primer trimestre, se prende un foco rojo, ¿de acuerdo? Se prende un foco rojo porque está en una amenaza de aborto, ¿de acuerdo? Está en una amenaza de aborto, que puede resolverse espontáneamente casi siempre, o puede progresar a un aborto. Un aborto que lo puede expulsar todo, o puede ser un aborto que no se expulsa todo, y entonces se llama aborto retenido, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Bien, ya tenemos esto que es el saco amniótico, esto que es el área coriónica, ya está el cordón umbilical, este es el cordón umbilical, y aquí tenemos el embrión. Aquí tenemos el cordón que va a ir a este sitio, que es el área donde se está formando la placenta, que es el corium. El corazón, como les digo, lo vemos desde la semana quinta, semana sexta, cuando mucho. Pero hay un momentito muy interesante, y ahí prevalece mucho la prudencia del radiólogo. O sea, alrededor de la sexta semana es común, casi siempre ve uno la actividad cardíaca, pero muchas veces no se ve la actividad cardíaca, ¿me entienden? Y eso sí, si no hay otro signo de alarma, uno debe ser prudente y no hacer un alboroto para que en un momento dado alguien muy atropellado le haga un legrado, ¿de acuerdo? Porque a la semana siguiente, entonces yo mis reportes los hago de esta forma. Yo digo, en esta etapa puede o no haber actividad cardíaca, pero es obligado que esté presente la semana que entra, o sea, en una semana. Entonces quiere decir que a la siguiente semana, si no trae actividad, es que no había y que ya no está bien el embarazo.
pero en el 90% de los casos ya regresan las mujeres con actividad cardíaca. Obviamente, si aparte de eso hay un sangrado muy abundante y una serie de cosas, pues lo más seguro es que no vaya a progresar. ¿En qué semana dijo que era? 5 y 6. Alrededor de la sexta semana. La actividad cardíaca, como les digo, es los bebés laten con mucha rapidez. En las primeras semanas de vida, la frecuencia cardíaca anda alrededor de 180 latidos por minuto, mucho más del doble de la mamá, ¿de acuerdo? Luego, ya cuando llega como a la semana 9ª o 10ª, va decreciendo hasta situarse en todo el embarazo alrededor de 140, un poco más, un poco menos de 140. Siempre que haya un embrión o un producto con menos de 100 latidos por minuto, está en riesgo potencial muy alto, ¿de acuerdo? Esa es una bradicardia. Si aparte de la bradicardia se le agregan alteraciones del ritmo, entonces ya se complica más el asunto. Entonces aquí tenemos una frecuencia cardíaca, no alcanzo a leer, 176, ¿correcto? Y aquí tenemos una frecuencia cardíaca muy amplia, con una frecuencia menor. Eso ya habla de un problema cardíaco que puede ser materno o puede ser del embrión. 12 semanas pasa de embrión a feto. Ya a las 12 y 13 semanas, la terminología ya pasa. Es muy raro que uno diga, pues su feto, señora, como a nadie le gusta que le digan su feto, ¿no? Entonces, su bebé o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, pero sí, ya no, técnicamente ya no es un embrión, ahora ya es un feto. Ya tiene el cordón, tiene los miembros pélvicos, la cabeza es mayor que el abdomen, domina la cabeza, y todas las estructuras ya están prácticamente formadas. ¿Se acuerdan que cuando hablé de riesgos de la radiación, hablé de la organogénesis, que decía que de la 8ª semana a la 13, 14 semana, que era el mayor riesgo de exposición a la radiación? ¿Se acuerdan? Entonces, prácticamente después de la 13ª semana, el bebé ya tiene todas sus estructuras, nada más se van a desarrollar más, se van a integrar más. A las 18 semanas prácticamente ya tenemos un feto completo. A las 26 semanas es ya muy fácil definir los genitales. Este es muy clásicamente femenino y obviamente masculino. Hay muchas anécdotas simpáticas. El doctor Milanés me regaló mucho de estos materiales. Ahora que se me borraron de mi memoria, de ahí saqué algunos. Y él tiene una anécdota muy simpática, porque un día le dijo a una paciente, ¿quién conoce al doctor Milanés? ¿Sí lo conoces? Un pelón simpaticísimo. ¿Se acuerdan cuando vimos la placa aquella que les dije que la imagen aquella que era una condición indispensable en la época de Röntgen, estar pelón para ser científico, ¿no? Hice referencia al doctor Milanés. Pero un día llegó una señora y le dicen en el embarazo, doctor, ¿me puede enseñar el sexo? Y dice, pues sí, nada más que por eso cobro un poquito más. Muy bien. Y ya pues 31 semanas ya es cosa nomás es cuando vienen las personas y quieren verle la carita y que no sé cuánto. Y aquí que son alboroteros, Mayra, que alboroteros son, hijo de, para hacerse un ultrasonido bien, el otro día venían 17 cabrones, 4 pickups allá afuera parados, oiga, no friegan. Le dije, oye, pues ¿qué pusiste en tu Facebook? Se invita cordialmente a toda la población. No, de veras, se pasan, bueno, ni modo.
40 semanas nace el morrito. ¿Se acuerdan que el embarazo es de 38 a 40 semanas, pero puede prolongarse hasta 42 semanas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos? Uno, que se venga un parto antes de que haya una madurez adecuada, o que se produzca un parto post-maduro, ¿me entienden? Post-maduro, cuando ya la placenta ya no lo está nutriendo y entonces el bebé ya no tiene los nutrientes necesarios, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, no vamos a ver todas estas cosas porque es muy largo. Alteraciones de la implantación. Ya dijimos, el saco gestacional debe implantarse en el fondo de la cavidad. Si se implanta abajo, está en riesgo potencial de que se expulse. También puede implantarse fuera de la cavidad y a eso le llamamos embarazo ectópico, ya dijimos algo al respecto. La patología del saco gestacional, muchas veces la fecundación es inadecuada y entonces tenemos un saco con todas las características de un saco gestacional, pero no tiene embrión. Y a eso le llamamos saco anembriónico, ¿de acuerdo? Las causas son complejas. Una vez que ya está el saco implantado, pero por alguna circunstancia, ¿cómo sabemos que es una amenaza de aborto? Básicamente por dos cosas. La mujer empieza a sangrar y tiene cólicos. Tiene cólicos porque la matriz empieza a contraerse para expulsar lo que tiene adentro que no está de acuerdo, ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ponerle en reposo para que no se exponga, le van a dar antiespasmódicos para que no se contraiga la matriz y le van a dar derivados de la progesterona para que se fije más. Entonces, amenaza de aborto consumado cuando ya es evidente que ya no hay vitalidad, entonces lo puede expulsar completo o lo puede retener. Esa es ya la función del radiólogo, de decir, pues ya no está vivo o ya nomás está el puro saco, ya no hay embrión. Eso le llamamos huevo muerto y retenido. Generalmente no ponemos la palabra porque a la gente le lastima mucho, ponemos HMR, que quiere decir huevo muerto y retenido. El médico ya sabe que lo que eso implica. Entonces, luego también está la enfermedad trofoblástica. La enfermedad trofoblástica es lo que conocemos como mola y datiforme, ¿no es cierto? Es una degeneración anormal ocurrió una situación anormal en la fecundación. Y luego acá hay una serie de condiciones en donde el útero puede ser más grande que lo que debería de ser o más chico de lo que debería de ser. No vamos a entrar en muchos detalles. ¿Se acuerdan que les dije que había una porción donde se implantaba el corión? Cuando entre el corión y el saco gestacional hay un desprendimiento, se produce lo que se conoce como hematoma subcoriónico, ¿de acuerdo? Puede estar en la parte de arriba, puede estar en la parte de abajo, puede afectar o puede no afectar al embarazo, pero siempre se considera como una condición que exige una atención cuidadosa, ¿de acuerdo? Entonces, falla temprana del embarazo cuando no se desarrolla el embrión porque no hubo embrión o porque nunca se alcanzó a desarrollar mayor cosa y se quedó en esta fase que es muy temprana, que es donde estaba lo que les decía, el disco embrionario, donde nada más están los dos fragmentos esos que simulan una hamburguesita. Luego después el signo concluyente de que no hay vitalidad es que no hay actividad cardíaca, ¿de acuerdo? Es ese. Entonces lo tenemos que buscar, tenemos que hacer un mapeo con Doppler para demostrar que no estaba ya activo. Aquí tenemos una zona de sangrado y aquí tenemos otra cosa. Este es el útero y probablemente esto sea el saco gestacional y aquí ya hay algo que está en el cervix. Luego aquí tenemos un útero en transverso y aquí tenemos una estructura con un embrión, un embarazo ectópico. Entonces ya dijimos todo esto. Muy bien, un huevo
un huevo anembriónico o huevo muerto retenido. No sabemos si el embrión se puede expulsar y quedarse todo el cascarón, ¿me entienden? Entonces, aquí simplemente decimos huevo muerto y retenido. Ya no hay vitalidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiarle la matriz, ¿de acuerdo? Hay que hacer un legrado, porque ya les dije, el que se queden restos de la concepción es un riesgo potencial inmenso para un proceso o una infección, se llama una fiebre puerperal, popularmente conocida, pero son infecciones muy graves, o bien se pueden hacer sinequias que luego después van a impedir que esa persona tenga otro embarazo. Sangrado anormal por amenaza de aborto. Aquí tenemos un endometrio con un poquito de líquido, y cuando vemos que se queda, estos son restos placentarios, estos restos de la concepción. No podemos decir qué tipo de restos, simplemente restos por el embarazo. Concepción equivale a una fecundación, ¿de acuerdo? Muy bien, el embarazo ectópico es un embarazo en donde tiene todo, tiene prueba de embarazo positivo, pero está vacío en la cavidad uterina. Entonces debemos buscar algo en un anexo que nos haga pensar que puede estar fuera. Cuando esto progresa, podemos ver, aquí está el útero, podemos ver perfectamente bien un saco gestacional como si estuviera dentro de la matriz, pero no está en la matriz, está en la trompa. El riesgo potencial de una ruptura es muy grande. Muy bien. El ultrasonido es un elemento clave para determinar si todavía está vivo o no está vivo el embrión, pero a veces no tenemos esa conclusión, y entonces recurrimos a una determinación de gonadotrofinas coriónicas. En cada etapa del embarazo va a haber una cuantificación determinada de las gonadotrofinas coriónicas. Nosotros tenemos duda de que si hay o no hay embarazo, entonces nos apoyamos y le pedimos al médico que haga una determinación de las gonadotrofinas coriónicas. Si ya se bajaron, pues es que a lo mejor ya no hay de ninguna parte embarazo, pero si persisten altas hay que buscar el embarazo. La enfermedad trofoblástica ocurre cuando un espermatozoide y un óvulo no estaban completamente sanos, por decirlo de alguna forma, y entonces hay una concepción desordenada, y entonces se desarrolla tejido que no tiene nada que ver con el embarazo, y entonces se pueden producir dos formas de mola. Una mola que se llama mola incompleta y completa. La mola incompleta es cuando nada más se producen los puros elementos sin embrión. ¿Y la cuál dije? Esa es la incompleta. Completa. Y la incompleta es cuando aparecen esos elementos que son como una serie de bolsitas como estas, y un embrión. El problema de la enfermedad trofoblástica es que pueden degenerar en una lesión maligna. Un coriocarcinoma. Todos los tumores de origen embrionario son muy agresivos. Si una persona tiene un seminoma en un testículo, le operan y se acabó el problema. Pero si tiene un tumor testicular de origen embrionario germinal, las cosas son más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante de una mola. Hay que hacer una limpieza muy cuidadosa para eliminar todo el tejido y seguir una vigilancia para evitar que pueda ocurrir una degeneración y se vaya a desarrollar una tumoración que es muy conocida y muy temida, que es el coriocarcinoma. Durante el embarazo, les digo, hay algo que se conoce como retardo en el crecimiento.
no se puede saber si un bebé está chiquito porque es chiquito o porque está creciendo con un retardo en el crecimiento, ¿de acuerdo? Para eso lo único que se puede disponer es estudios periódicos y comparativos, ¿de acuerdo? Porque si yo agarro a este chiquillo y agarro a este, tienen la misma edad, pero uno simplemente está grande y el otro tuvo un retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Por muchas causas. Las principales son problemas de drogadicción en la madre, alcoholismo, tabaquismo, mala nutrición y todas esas cosas. Entonces, es un bebé que siempre nos va dando edades gestacionales más bajas porque su tamaño es muy pequeño. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las mediciones. Por eso es muy sano que la mujer embarazada se haga un ultrasonido en el primer trimestre y que lo conserve. Y que lo conserve para que sirva como punto de comparación, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy importante. Una vez que ya pasamos la semana 12 o 13, donde nos guiábamos únicamente por la medición cráneo-caudal, entonces vamos a recurrir a una serie de medidas que nos la va a dar la cabeza, el abdomen y el fémur, ¿de acuerdo? El primer diámetro que vamos a agarrar es el diámetro biparietal. Lo vamos a medir de la parte externa del hueso del cráneo a la parte interna del otro hueso, ¿de acuerdo? Diámetro biparietal. Ya tenemos el diámetro biparietal y luego vamos a sacar la circunferencia cefálica. Entonces tenemos dos diámetros, diámetro biparietal, circunferencia cefálica. Es muy importante todas estas cosas que no las vamos a mencionar, solo tiene que haber una simetría muy exacta entre las dos mitades para que no se altere la medición. Luego vamos a la medición del abdomen, procuramos que quedemos a nivel del estómago, y entonces medimos igual la circunferencia abdominal. Ya tenemos tres diámetros: diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, y luego medimos la longitud del fémur, que en el tercer trimestre este es el diámetro más exacto. Medimos de un extremo, no incluimos el núcleo de crecimiento, de un extremo al otro el fémur. Entonces, con estos cuatro diámetros, la máquina nos va a dar una edad gestacional aproximada, una fecha probable de parto y un peso, que es lo más importante. El peso finalmente es muy importante de tener en cuenta. Entonces, estos son los diámetros que hacemos siempre. El peso, generalmente tiene uno que tener en cuenta que a las 28 semanas un feto o un producto o un bebé, como ustedes quieran, pesa 1 kilo, a las 32 semanas pesa 2 kilos y a las 36 o 38 semanas pesa 3 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la semana 28 para adelante empieza a ganar mucho peso, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros parámetros que nos ayudan a saber que el bebé tiene determinada edad. Por ejemplo, aquí está el fémur y aquí está el núcleo distal del fémur. Nosotros sabemos que el núcleo distal del fémur aparece entre la semana 33 y 36. De tal forma que si nosotros vemos el núcleo distal del fémur, tenemos la seguridad que al menos tiene 34, 35, 36 semanas, ¿de acuerdo? No creo que es fácil en ocasiones determinar la edad. Muchas veces están muy confundidos y luego vienen a pedir la edad gestacional porque con eso les van a dar la incapacidad, ¿entienden? No es que finalmente la edad gestacional, cuando el producto quiera, va a salirse, ¿no es cierto? No se va a quedar ahí nunca. Pero sí es importante que la mujer sepa cuántas semanas tiene para ir al seguro a que le den su incapacidad, ¿de acuerdo?
Y eso a veces no es tan fácil. Muy bien, entonces, la anatomía fetal, no, la tercera y la cuarta dimensión, ¿qué es tercera dimensión y qué es cuarta dimensión? Es muy sencillo. Su tercera dimensión, ustedes hacen esto, un barrido, y se reconstruye la carita, ¿de acuerdo? La cuarta dimensión es un barrido permanente donde el bebé se está viendo y ustedes le puchan ahí donde quieren y ahí se imprime la imagen tal y como le están viendo. ¿De acuerdo? Dale un codacito ahí, dale un codazo para que no se duerma. Ahorita se va a levantar tantito. Ok, entonces, ¿qué es lo que...? La gente piensa que el ultrasonido es una cosa muy social, ¿verdad? Además en cuanto entran, no sé qué, que me puede mostrar, y no, tiene uno que hacerlo a fondo, ver que el corazón tiene las 4 cavidades, ver que no haya defectos, ver que se ve la aorta bien, que se ven los riñones, y aquí se metió esto, no sé por qué. Bueno, tenemos un embarazo grande, un útero grande, más grande de lo que debería estar, porque es un embarazo múltiple, porque es un producto muy grande, porque hay polidramios, miomas y embarazo. Pero no sé por qué se metió. Aquí está, esto es muy común. Aquí tenemos un producto, aquí tenemos la matriz, y aquí tenemos un mioma en la parte baja de la matriz. Y esto obviamente va a interferir en el canal del parto y el ginecólogo, cuando les duele un mioma, ya le hago la cesárea y se acabó. Por dos razones. Porque la cesárea la hace a la hora que quiere, y no a la hora que quiere la paciente, ¿verdad? Lo programa muy a gusto, papás, cobra 3 veces más y se va muy a gusto, ¿verdad? Entonces, cuando le das esa oportunidad, pues se lo toman muy a bien. Este es un caso, como varios que hemos visto, en donde estos se llaman tóraco-pagos, se llaman gemelos tóraco-pagos. Están unidos por el pecho. Como se acuerdan, les platiqué de los hermanos, de los siameses. ¿No les platiqué de los siameses? No. Bueno, hay Oscar Wallace, que hace mucho hizo unos libros que nos gustaban mucho en aquella época. Escribió un libro que se llama Los siameses, en donde narra, se llaman los siameses porque ellos eran el país de Siam, y ahí se les conoció mucho porque estaban pegados por el pecho, tenían un cartílago grande aquí en el pecho y estaban pegados. Eso ocurrió a principios del siglo pasado. Obviamente nadie se animó a separarlos, y entonces un tipo muy listo los vio nadando en un lago, en un canal de su país, del reino de Siam, y entonces se los trajo como una diversión, los enseñó a hacer gracias, a hacer maromas y todas estas cosas, y se hicieron muy famosos. ¿Se acuerdan que les dije que hace muchos años la gente tenía la capacidad de sorprenderse, cosa que ustedes ya la perdieron y es una pena? ¿Qué les sorprende? Le ponen al internet y aparece todo, ¿no? Aparece todo. Entonces, en aquella época se sorprendían del hombre más alto, de la mujer barbuda, y estos cuates eran una sorpresa mundial porque andaban en Europa, los exhibieron, el de Rilling Brothers, no sé cómo se llama, de los del circo ese, los trajo por todo el mundo. Entonces un día ya dijeron, no, ya estuvo bueno, ya tenían bastantita lana. Se encuentran 2 hermanas y se casan con ellas. Obviamente, pues fueron muy prolijos. Uno tuvo como 11 hijos y el otro tuvo como 7 u 8. Entonces, la bronca estaba que, pues, tenían que tener relaciones uno frente del otro, ¿no? Entonces, encontraron algunas formas, entre otros, se aislaba uno, pero nada, que a uno le gustaba la vieja del otro. Y entonces,
Bueno, pues ¿por qué se los platico? Mejor léanlo, ¿no? Entonces, bueno, pero es interesante. El caso es que se separaron y tenían sus casas muy distantes, y entonces una semana vivían en la casa de uno, y ese hacía todo lo que el otro cuate cuando estaba en su casa, y luego se cambiaban a la casa del otro y hacían todo lo que el otro quería, pero con tan mala suerte que a uno, Chan, no me acuerdo cómo se llamaba, ese era un desastre porque le gustaba jugar hasta altas horas de la noche, pistear, y el otro pues tenía que estar ahí nomás, ¿verdad? y cuando iban a la casa del otro, se pegaban unas aburridas porque aquel estaba oyendo himnos y que no sé cuánto. No, un relajo. El caso es que ellos estaban muy angustiados porque sabían que cuando uno muriera, y obviamente el borrachín era el que estaba más en riesgo, y sí, efectivamente, murió y hubo ya habían decidido que cuando uno fuera a morir, antes